Abuela, Ajá, dime. ¿cuántos años tú tienes? 92. ¿Para cuánto? Pues, 92 años. Son buenos. Sí, Mira, y tú te criaste en el Cafetal, ¿verdad? sí, claro. ¿En qué pueblo? En Lares, En Lares, en Buenos Aires. en Buenos Aires de Lares. Ajá. ¿Y cómo eran esos tiempos? Pues, esos tiempos de levantarse a las 5 de la mañana, acostarse a las 7 de la noche o las 7:30. Se lavaba uno los pies con un chito de agua y se tiraba a dormir o en el catre o en de las camas piscicojas. Ajá. 3 o 4 muchachos. Recuerdo cómo vieran a la casa. ¿Y cuando iban a la escuela? ¿Había escuela? A la escuela había que ir a los 7 años. ¿A los 7 años había que ir? Sí, eran a los 7 años, menos de 7 años no te cogían. Entonces, pues en casa de mi mamá había que levantarse siempre a las 5 de la mañana para yo ir al pozo a buscar una lata de agua, lavarme la carita en el pozo, venirme, cambiarme de la ropita y coger para la escuela. ¿Y cómo era la ropa? Los trapitos que uno tenía siempre, Ajá. vestiditos y descalzo. ¿Y habían guaguas que las llevaban a la escuela o cómo era? No, tenías que andar, nos echaban desde la casa, ligerito andando, como 2 horas a la escuela. ¿Caminando? Y había que pasar 2 pasos de río. ¿2 pasos de río? Y entonces en caja y nos lavábamos los pies. ¿Y si llovía? Pues, por el bache. ¿Por el bache? Sí. Entonces cuando caían esos aguaceros grandes, que los ríos crecían, pues nuestros papás iban a los caballos a esperar que el río bajara y nos pasaban a caballo el río. ¿Y llevaban comida a la escuela? Nada, Nada. nada. Mi mamá me asaba 2 vineitos para que yo me los comiera a las 9, que daban 15 minutos. Y yo cuando estaba pasando, cruzando así, me comía los guineos. Pero después, jugando y más nada. Hasta las 12 quedaban almuerzo. Ok. ¿Y ustedes comían pan todos los días o cómo era antes? Sí, no, en el comedor. Ok. En el comedor nos daban un poquito de ajo, habichuela de las halladitas, un pedacito de pan y un vaso de leche. Pero esa habichuela era quizás con ajo y cebolla más nada. Y la mantequita, eso no había color, ni había salsa, ni nada de eso. ¿Y en tu casa? ¿Cómo era en tu casa la Pero comida? aquello sabía gloria. Sabía bueno. Sí, sabía gloria. ¿Y en tu casa cómo era? No te preocupes. Bendito, en casa. Cuando yo aprendí, mi papá me sacó de la escuela, yo pasé de quinto a sexto. Entonces mi papá me sacó porque ya las muchachas señoritas, pues cuando eran señoritas, pues no, tenían que estar en la casa cuidando a los muchachos, lavando y planchando, y no, me sacó de la escuela. Y yo llorando porque yo quería ir a la escuela. Entonces cuando yo tenía 12 años, yo tenía una tía que bordaba, entonces estaba de eso de aguja, se bordaba. Entonces yo quería siempre prosperar. Entonces mi tía vivía cerca, mis abuelos. Entonces yo, que mi papá no se diera cuenta, yo me iba, como mi papá venía a las 5 o las 6 de la tarde de la finca, pero no quería que yo fuera a ningún lado. Yo me iba y me paraba detrás de Providencia, mi tía, a ella bordando y yo con los ojos puestos. Yo aprendí. Entonces era en Lares el taller de las Leves, que era de Jicomiri de Mayagüez. Jicomiri de Mayagüez traía ese trabajo en seda, una seda fina. Y eso había que bordarlo precioso. Entonces, yo aprendí enseguida. Entonces, doña Carmen Leve, que en paz descanse, pues mi Providencia me llevó. Me dijo, ella no tiene edad, pero tú llévate la docena de trabajo y ella la hace, tú la cobras en nombre tuyo y le das chavito a ella. Y así hasta que yo tuve 17 años. Cuando yo tuve 17 años, murió Carmen Leve, la verdadera dueña del taller. Entonces dejó la cuñada, doña Laura, que en paz descanse. Entonces doña Laura, me dijo un día, mira, Josita, tú trabajas a la perfección, ¿quieres ser supervisora? Mira, yo seguía le dije que sí. Sin saber que yo tenía que andar ese montón de caminos, y no había cajo público, no había nada. Yo se dije que sí. Pues vente mañana, y siempre con los mismos vestidos, porque no había para comprar ropa. Entonces, supervisora de realizar trabajo en seda a las demás personas.
Entonces, como yo siempre tenía idea, esa seda no se podía manchar. Una gota de agua que te cayera, manchaba. Okay. Pero yo tenía idea. Entonces, mandaban pedacitos de tela para que la gente practicara al taller. Entonces, unas cuantas personas de la pireta, callejones, traían el trabajo y como tú lo usabas así, los jopones o las enaguas, tenían la mancha. Y entonces eso no se le pagaba, se le descontaba. Entonces iría allá, una ponchera de agua bien clarita, sin agua ni nada, porque antes no había detergente ni nada de eso, con agua clara y un paño de seda. Entonces yo le echaba más agua y empezaba a frotarla así, a frotar la mancha y quedaba exacto. Tuviera un montón de mujeres que yo defendí que con el trabajo. Y entonces doña Laura encantada conmigo porque yo le defendía, le sacaba esas manchas y el trabajo pues se lo pagaban. Y allí conocí a Paco, mi marido, y allí nos casamos. Ajá. Sí, allí, porque era carpintero y como allí había que todo era en madera, no podía haber polilla porque la polilla busca mucho la seda. Entonces había que hacer tablillas para ponerse trabajo empaquetado en papel manila. Y entonces Paco lo revisaba. Y ahí Paco pues me miraba mucho y doña Laura, mira, doña Laura me dice, Josita, ese muchacho te está observando. Ese muchacho está observando. Es con un lápiz aquí, mira, con un lápiz aquí. ¿Con un lápiz? Sí. Ese muchacho está observando. Pero yo también lo observaba, porque era guapísimo. Entonces, de ahí pues salimos enamorados. Mira para allá. Cuéntale a la gente, abuela, ¿cómo era la mantequilla? ¿Cómo ustedes hacían la mantequilla? No, bueno, la mantequilla venía en latas grandes. Eso de chiquito y papelito, no, eran latas grandes que venían mantequillas riquísimas. Tú ibas a la tienda a comprar un chico de mantequilla, echaban un papel. ¿Y el fogón, cómo era? ¿Tú lo hacías en el fogón o no? Pues cocinarme en fogón, no había más que fogones. A lo último, en los pueblos había anafre. ¿Nafre? Anafre, sí. Ajá. Que lo hacían de lata. Entonces se cocinaba con carbón. Con carbón. En el pueblo, sí. Pero en los campos eran fogón con leña. ¿Y cómo ustedes hacían en el fogón? ¿Ponían una pieza de pernil para sacarle jamón o No, se ponía el humo. el humo? La carne, las longanizas, se llevaban las longanizas y se ponían en un alambre en el fogón y en una semana ahumaditas. Y después, los perniles se salaban porque no había sal finita, era sal en grano. Se hacían boquetes los perniles, se rellenaban de sal y se bajaron el humo. Y tú ahí, eso era jamón. ¿Y ese era jamón? Sí. Ok. Y había todo, o sea, que el jamón era... No había cucarachas, ni había ratones, ni nada de eso. ¿Y por qué ahora la gente se enferma de mirar la comida? Porque están comiendo veneno de la tierra y eso. ¿Y el agua? ¿Tú te la bebías de la quebrada? Que era un pozo. Entonces a veces había una buruquena. Yo tenía que ir al pozo a traer una lata de agua antes de ir para la escuela. Entonces cuando iba, la buruquena había alborotado el pozo. Y yo decía, María, el agua está alborotada, la buruquena alborotó el agua. Me tengo que ir vacía, me lavaba la cara y no veía, hasta que después el agua se entraba. Y había unas cocolías así prietas también. ¿Y había mucho café en aquel tiempo? Ah, sí. Eso es lo que había café. Café guineo y chino. ¿Olían mucho las flores? Ah, y había muchos del café que dicen americanos. Sí. Lo sembraban en línea. Y entre medio de esas líneas ponían cajas de abejas. Y eso era aquel olor y aquellas abejas. Y yo por entre medio de aquellas abejas llevándole café a mi papá. Y eso. Y nunca me picó una abeja. Van casi 100 años de eso. Claro. Eso, y si yo tengo esto, pues esos palos estaban sembrados hace tiempo. Mi papá había una escalera, tenía escalera, porque esos palos cuando los podaban y siempre estaban anchos así. Y hacía ahora como este camino, lo cubrían y ahí en medio estaban las abejas. Como no había carro para caminar, eso era a pie. A pie. No había carro. Entonces eso eran cajas, eso era de don Segundo González, que está descanso, de esa finca. Entonces, ellos vivían en el pueblo. Entonces, ahí, pues, todos los años sacaban las abejas. Okay. Y yo me di 2 bocacheras porque cuando fui a llevarle desayuno a mi papá, pues estaban sacando, pues, en una hoja de malanga, me echaban un canto.
Tenía unas bocacheras y unos bobos. ¿Y había mucha pobreza en ese tiempo? Sí. Sí. Había pobreza, que había mucha gente de Pileta. En Pileta no había más que batata y eso. Y ellos decían, se iban para la altura. Y los dueños de fincas, esos de las haciendas, pues tenían casitas de una puertecita y eso, y ahí se acomodaban con la familia. Y la mudanza de ellos era una colchoneta o dos, y 2 sacos con las copitas, y otro saco con los calderitos y las latas, se cocinaban latas. En casa había una lata que eran de mantequilla, en las tiendas no se botaba, una lata de hacer el agua para el café, una con el colador para colar el café, y una de landar habichuelas. O sea, que ustedes no tenían olla, ustedes cocinaban en lata. Había una olla de hacer ajón, Más nada. y una ollita de guisar habichuelas. Los demás eran latas, y esas latas no van año y año, que eso no le damos. ¿Eran habichuelas marca Diablo? Sí, habichuelas marca Diablo, habichuelas blancas. Entonces, para la queja, pues no había ajón, se conseguía una libra o algo así. Entonces, había veces que no había comida. Entonces, mi mamá la andaba habichuela blanca con 2 guineos o 3, y esa era la cena. Y a las 12, 2 guineos sancochados con una pulgarita de bacalao, o de arenca, o machuelo, que era lo que había. ¿Y no había aire acondicionado? ¿Qué? Aire acondicionado, aire acondicionado. Hamburgues. La nieta me pregunta, la nieta, abuela, cuando tú chiquita comías muchos hamburgues, ¿qué haces? ¿Cómo salió ahora? Eso no se conocía. Es igual que las cosas enlatadas. Digo, para el pueblo mío, para el área, había salchicha, había jamón picado de Gloria, y había sardina y salmón. Las cosas enlatadas, eso es lo que yo conocí. Pero eso de carne y enlatada y pollo y esto, ¿no? Y después, pues, tampoco, carne tampoco, no había nevera. Después, lo último, cuando yo me casé, que fui a vivir al pueblo, pues las tiendas del pueblo tenían freezer, pero no era, eran de gas. De gas. Todavía neveras de gas. Ajá. Y ahí tú conseguías carne, pero para tu casa no, porque no había nevera. Pero eso era en el pueblo, montadentro no había nada de eso, ¿verdad? No, montadentro no había nevera. Y las galletas por suerte se vendían por chavo. Y las aceitunas te vendían 10 por chavo. Entonces llevamos un pocillito o algo y echaban 2 chavos de aceitunas. Un chavo de ajo y cebolla. Vamos a resolver un enigma. ¿Y las habichuelas marca Diablo, dónde era que las sacaban? Bueno, eso la traía. ¿En un saco? La sembraba, sí, eso era en saco. Antes no había eso en latita, eran en saco. Estaban las habichuelas, el ajo, la sal venía en saco, el bacalao venía en unas cajas, los machuelos venían también en una de esos con agua. ¿Y qué hacían cuando habían temporales o tormentas o cosas así? No sé, porque para la tormenta de San Felipe, que era que yo tenía 3 meses nacida, y la casa de mi papá tenía ese cuerda de tejeno. La casa era pegada de la hacienda de Toño Matías. Entonces, la esposa de Toño Matías estaba recién parida como estaba mi mamá de mí. Entonces, como el temporal tumbó la casita, que era de mi abuela, de la mamá de mi papá, la tumbó. Entonces, como era cerca, a mí me dio el aguacero del temporal, cruzándome ellos para allá, porque ¿qué sabían ellos? Se cogían un muchacho que era un gato, un perro. Entonces le acostaron en la cura con Manuel. Y ahí pasamos temporal. Entonces en eso fue que la Cruz Roja, pues le daba a la gente las casitas, que yo me crié, pues no tenía más que la salita, un cuartito y una cocinita, más nada. Eso fue en el 1928. Yo nací en el 28, pues ya eso sería como más... Ahí cerca. Ajá, entonces la Cruz Roja siguió dando Okay. la casita a que el temporal le había tumbado las casas. Porque la casa, según mi mamá me contaba, la casa de mi abuela era una casa de madera grande, porque mi abuela era orgullosa. Ajá. Trabajaba, cosía, tenía una máquina, las máquinas antes eran de eso. Sí. Mi abuela cosía camisas y pantalones. Antes venían los sacos de maíz, de harina de trigo, de harina de ajo, en unos sacos blancos de hilo. Entonces traían el nombre de a 100 libras. Entonces la gente con maguey se iban al río, le untaban y le bojaban las 100 libras y de eso. Entonces con eso hacían ropa, pantalones y hasta ajuares de novia,
de novio, pantalones de novia. Y mi abuela cosía eso. Entonces mi abuela tenía sembrado algodón. Ella misma lo hilaba en unos palitos, lo hilaba, hacía los hilos y hacía los tejidos. O sea, que ustedes no iban a Plaza de las Américas a buscar ropa. Eso en el Espíritu Santo, Plaza de las Américas. Y había las tiendas de coger fiado, y en las tiendas te vendían escupideras, te vendían baños, te vendían calderitos, de todo eso. Como ahora las farmacias, que venden de todo, Sí. pues eso son quincallas. Antes eran quincallas. Quincalla le decían. Sí. ¿Y se hacía mucho con caña? Válgame. Mi abuela, cuando yo me quedaba en casa de mi abuela, como había tanta gente, pues durmieron en el suelo y nos cada uno en un saco, se metían en un saco. Entonces nos acostamos así en línea, 5 o 6. Los que no cabían en catre y en eso, pues tenían que poner en el suelo. Entonces abuela venía con un galón y un pocillito. Toma, nene, para lombrices. Entonces, ya ese se sentó. El otro levantaba la cabeza y ya estaba sentado haciendo turno, ¿verdad? Otro muchachito. Y se quedaba uno como tú, que si se meaba no se daba cuenta uno. ¿Qué va a hacer? Muchacho. O sea, que no había medicina, era un palo con caña y para afuera. Eso era para lombrices. Para lombrices. Entonces, en casa de mi abuelo, pues abuelo tenía un pariente que era sabino y tocaba guitarra. Para las navidades, pues él siempre traía. Y había veces que por las madrugadas, a mí me gustaba que mi papá me dejara ir allá a quedarme. Entonces, tum, 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 tum. Y entonces abuela decía, mira, Chelo, ahí viene una pajanda. Entonces empezaron a recoger todos los sacos y todos que dormían y a guardarlos. Y todo el mundo a bailar descalzo. Y tú, hasta que amaneciera. ¿Y cómo eran las navidades? ¿Mucha pajanda? Sí, había pajanda, sí. Por todos lados escuchaba uno la música. Sí, la música navideña, los aguinaldos. Y para el tiempo, y después las máscaras, ¿cómo era eso? Yo le tenía miedo a las máscaras. ¿Por qué? La gente lo que hacía en cajas de zapatos o bolsas de papel manila, le ponía 2 ojos y pintaban con achote. ¿Con achote? Entonces cuando yo iba por allá, y decía, ¡ay María, ahí viene una máscara! Y yo volaba y me metía debajo de la cama. Hasta que pasara, y cuando salía de ahí, salía todo empolvado de polvorín debajo de la cama. Recogía todo el polvorín de la cama, escondía huyendo de las máscaras. Y también, tú sabes que también le cogía miedo. ¿A qué? A los aviones. ¿A los Estoy aviones? viendo los primeros aviones, perdiendo los aviones. Y había veces que yo tenía que salir de la escuela y tenía que coger un atrecho sola. Y yo me avión, yo me escondía detrás de una motequilla. ¿Y qué bailaban en esos tiempos? Bailaban vals, bolero, habían boleros. Eso de pachanga y eso no era bien, pero como la gente brincaba y bailaba lo más bien. Pero yo nunca fui, mi papá nunca me dejó ir a un baile, nada de eso, nunca, nunca. No. No, nunca. ¿Por qué? Porque decía que las mujeres tienen que estar en la casa. Y a mí tampoco me agradaba ir. Yo las oía las pajandas. Y tenían unos tíos que cantaban rosario, a los reyes, las promesas de los reyes, porque la gente manda promesas, pero no saben cantarlas. Entonces buscan quién cante los rosarios. Y Tianía y Tiutero pues eran los del barrio. Y tenían una garganta para cantar el rosario. Y los rosarios no es como ahora, que es temprano. Eran de 6 a 6. ¿De 6 a 6? Y de madrugada hacían un asopado. Y el palo joven. Por la madrugada se podían bailar. Pero los rosarios eran de 6 a 6. Y los velorios de muertos eran de 6 a 6. No es ahora como a las 11, todo el mundo dice que no. Era al amanecer los rosarios de muertos. ¿Y la naturaleza? ¿Cómo era? ¿Había muchos pajaritos? ¿Como ahora o había más? No, no había muchos pajaritos. No. No. Las reinitas, los zumbadores, los medios pesos que hacen boquetes en las bajancas, los carpinteros que hacen los boquetes en los nidos, en los palos podreros. ¿Y qué tú sientes cuando tú sales ahora y tú ves que todo lo que antes era bosque ahora es cemento? Eso, pues es una cosa que lo que yo le estaba diciendo a la muchacha, de aquí a 50 o 100 años, todas esas mansiones, pues ya tú pasas y ves esas mansiones en Cejá, en Bejuco. Puerto Rico va a ser desolado. Porque ya la generación de nosotros lo estamos acabando. Esta generación de ahora
se van a acabar. Ya el matrimonio que se casa no tiene más que uno si acaso. Ese no quiere tener ninguno. Cuando ven a ver, la generación en Puerto Rico se va a terminar. Puerto Rico va a ser asolado. Todo ese montón de casas, esas mansiones y esas cosas, eso va a ser monte y monte y monte y monte. Menos cuando vengan gente de otro sitio a poblar a Puerto Rico otra vez. Yo lo digo eso ahora. Está pasando ya. Es más, hay algo que le llaman la ley 22, que mira, se burlan de nosotros. Ahora ellos vienen, todos esos gringos vienen de allá. ¿Sabes lo que nos dicen? Que nosotros parecemos indios. Y que, pues, ellos vienen aquí a comprarlo todo porque no pagan contribución, abuela. ¿Qué tú crees de eso? No sé. Yo sé que las cosas, ahora estamos viviendo en la gloria, todo en abundancia. Pero eso se va a terminar. Yo no lo veré, quizás ni ustedes. Pero la generación, que los dos o tres muchachitos que hay ahora, que serán ya mayores, son los que van a sufrir eso. O sea, que tú crees que ha sido importante que nosotros levantemos una finca de café en estos tiempos. Pues está bien, está bonito, pero va a pasar que cuando ya nosotros vamos en el viejo, tú tienes dos muchachos más, ¿no? ¿Te que esos dos muchachos se van a meter aquí, la finca? Dios quiera que yo me arrepienta, que no. Ahora, que si no hubiera otra cosa para vivir, tienen que obligar a meterse a la finca. Porque a la vez que haya hambre, se comen hasta los ñamiquirem. O sea, que tú crees que la situación que tienen a la gente viviendo ahí con el mantengo es lo que hace que no trabajen. Eso, esas cosas, por eso que la vieja está temblando. Y son malagradecidos. No quieren trabajar. Las mujeres andando desnudas, enseñando los fondillos, enseñando espalda y todo, y uñas puestas, postizas, y pelo pintado y embeleco. Gastando los chavos en eso. Hipócritas, eso es hipocresía. Hipocresía. Viven de la apariencia. Así, apariencia. Y como anuncian el programa ese del pueblo que quedan chavos. Aquella mujer a cantar, una mujer ya vieja, con unos chichos guindando, eso es un descaro. Eso es un descaro. Eso es inmoral, eso. Las mujeres, no sé, ¿saben? Eso es descarado. Mira, si tú supieras que una vez una me dijo, Eliezer, te voy a ayudar a hacer un mofongo. Y yo le dije, ¿de verdad? Y me dice, sí, pues te voy a dar un plátano. Le dije, para que lo monde. ¿Y tú sabes cómo lo mondó? Ajá. Como una papa. ¿Así? Así. Ah. Imagínate. Venga a mí que yo les voy a enseñar a montar un video. Enterita. Enterita. Sí, que vengan a mí para televisión otra chef. Un pastel. ¿Tú vienes cómo embolló ese pastel? ¿Cómo? Le puse un sabor de hoja, echó la mezcla, hizo así que, y entonces la hoja se partió para lado y lado, ya este pastel estaba hecho yo y mal. ¿Y esa chef? Sí, el chef. Mira para allá. En el show de las 12. En el show de las 12. Mire que un pastel, Marto, enseñándose pasteles. Yo dije que me llamen a mí y yo voy a enseñar. ¿Seguro? Y a mondar guineo, y a mondar yautijas y papas. Y con la arenca también, dile. Sí, arenca, asar arenca y comer arenca con... Eran buenos esos tiempos, ¿verdad? El esposo de Vanessa le gusta las arencas, yo las amo, yo Sí. le hice arenca y le mandaba arenca con ñame, porque él dice que colado de su abuela. Que antes eso es lo que comía porque él también se crió así. ¿Y cuántos hermanos tú tuviste? 9. 9 hermanos. Se murieron 3. Vean que chiquito. Chiquito. Porque ahora no quedamos más que 3. Sí, 3. Quedamos 3. Pero se murieron, mi mamá tuvo 9 muchachos. 9 muchachos. Y mi abuela 12. Pero ¿y cómo hacían con tantos muchachos para comer a la misma vez? Que tú veas. ¿Eso era huevo frito para todo el mundo o cómo era? No, habichuela y café. Ahora siempre en las casas había o una cabra o una vaca. Que había poquita leche. Ajá. En casa abuela había cabras. Que cuando yo nací, como mi mamá me estuvo muy joven, yo no sé qué, era por partera, y la partera era abuela mía, bisabuela mía. Ah, eran parteras, no era que iban a... No, eso era en las casas, la partera. Era la mamá de mi abuela. Una viejita prietita, flaquita. Con manga aquí, y la saya larga, y un turbante que a usted no se le veía, y era partera. Entonces ella era la que sacaba a todos los muchachos.
Y esa viejita, ella misma bautizaba a los muchachos ahí mismo cuando seguía que nacían. Entonces, cuando el muchacho no lloraba, que nacía no lloraba, pues siempre tenían un cigarro y le decían al padre del nene, como si eran compadres, compadre, préndeme el cigarro. Y le prendían el cigarro, le daban una larga al muchacho y le tiraban humo a la boca del muchacho, le gritando y pataleando. Y la gente se respetaba, se decían buenos días, buenas noches. Sí, sí, sí. Habían valores antes. Pero también en las fiestas y eso peleaban. ¿Y cómo eran esas peleas? Le cogían la guitarra o el cuatro al músico, y le daban por la cabeza y le rompían rompían el beso de la guitarra, ahí se enredaban. Y las mujeres abrían las ventanas, se tiraban por las ventanitas grandes de 2 hojas, a escoger por esa pizza de café. Entonces, si no pasaba algo de eso, pues no iba a pasar nada, porque entonces todo el mundo estaba un mes o dos contando lo que había pasado, ¿te entiendes? Sí. Con eso se alegraban. Un grupo de personas, me decían, tú no sabes lo que pasó en Casa Fuego el día que estaba la pajanda, pasó esto y esto y esto. También se daban tajallazos con navajas colba. ¿Con navajas colba? Sí. Entonces le echaban 6 meses de cárcel. A 6 meses, el que le gustaba la cárcel volvió otra vez a formar otra del fútbol. Yo tenía un pariente, que eso era, estaba una semana en su casa. A la semana, para la casa otra vez. De los tellados. Porque era loco, peleando. Y pues le quitaban la navaja y compraba otra cuando venía. Porque eso es lo que había, navaja. ¿Y a machetazos no se daban también? No, en el barrio que yo vivía, no. Pero dicen que en el barrio de Bartolo de Lares se mataban gente con machete. Pues ahora con revólver en las calles, que tú pasas por una calle y sale cualquiera con un trapo de revólver y mata 2 o 3. De antes era, pero era por las noches en Trifulpia. Estaba prohibido el juego de topo y de baraja. ¿Estaba prohibido? Sí. Bueno, era en el casino, había un casino en Lares. Pero la gente por los campos, así como aquí ahora, se reunían ahí, y ahí jugaban dominos, y jugaban de eso, y la policía los perseguía. Entonces cuando decían que venía la policía, dejaban los chavos y todo ahí tirados, la policía recogía todo eso, y no cogía alguno, entonces iban huyendo, ¿tú entiendes? Por el cafetal para adentro. Sí, entonces así se sacaba el jón. Así era. Sí, estaban 5 o 6 pipas de jón, eso eran los dueños de hacienda, las pipas, y entonces estaban pendientes que se hizo la policía venía y le tiraba todas las pipas y las botaba, ¿te entiendes? ¿Y habían casas de barro antes? Caramba. Bueno, tenía que haber porque hay todavía casas que tuve debajo. Esas casas viejas de San Juan, de ladrillo. Pero en el pueblo que yo vivía no había eso, era un pueblo pobre. Eso era para acá, para Capital y eso. Y a mí me dicen que antes la gente los dejaban viviendo en la finca, le llamaban arrimados. Pues eso mismo, lo que yo estoy diciendo, la gente que venían de callejones, vivían arrimados en esas haciendas. Entonces cuando pasaba la cosecha iban, pero al último muchos se quedaron, que son de los que ahora hay ricos aquí. Que trabajaban en el show y han tenido suerte y se han vuelto más ricos. ¿Y los dueños de esa finca abusaban de la gente? Pues, algunos, si no iban a trabajar, venían y le tiraban las cosas de todo abajo y todo de esto. Venían uno, el mayordomo veía que le tiraban todo abajo. Tenían que irse. El mayordomo. Sí, porque el mayordomo respetaban a los dueños de la finca, pero los maltrataban así. Había muchos que los maltrataban, pero había uno, se llamaba don Pancho González, que la cocina, eso era un salón, y aquel fogón, eso era tremendo. Y la gente que trabajaban con ellos, cocinaban guineo, tenían unos ratones que cocinaban guineo, y compraban bacalao, unos peces de bacalao que veían antes, bien grandes, y los asaban, entonces los partían en pedacitos y los freían. Y a las 12, pues le daban a cada peón, ellos venían y le daban 3 o 4 guineos con gente de bacalao. Eso sabía gloria. ¿Te fijas? Siempre había gente buena, gente de buen corazón, pero había muchos que nos maltrataban. Ahora antes de regalarle la comida que sobra a los pobres, se la dan a los perros, abuelo. Sí, sí. Bueno, ahora hay abundancia, de fruta, hay abundancia.
Pues gracias por alumbrarnos un poquito y por enseñarme a mí cómo era la historia de mi país. Eso es. ¿Y todo el mundo descalzo? Ah, ¿no había zapatos? No, no había zapatos. Pues bueno, había zapatos, la gente rica, y los zapatos duraban 2 o 3 años porque le ponían tachuelas. Porque eran hechos, bien hechos, ¿te entiendes? Para que la suela no se le cayera. Pero los muchachos, todo el mundo era descalzo para la escuela. Yo estuve yendo descalza hasta 3er grado. Y eso porque mi tío me compró un zapatito. Si no, tampoco. Si no, tampoco. Ya yo me amuchonaba yo ir descalza a la escuela. Los demás no tenían. O tenían también. No, algunos tenían zapatos. Casi todo el mundo iba descalzo. Entonces también había que ir a buscar agua a un pozo. No había agua. Ah, ¿no La tenían maestra agua? tenía balde. Ahora, cuando fuimos ya a la escuela superior, de 3er grado para adelante, pues habían aljibes. Las de eso eran de madera, pero tenían choferas y cogían el agua lluvia, y había un aljibe grande, y eso se conocía. Se cocinaba y se tomaba. Y habían pozos cerca, los muchachos más grandes, habían balde y iban a buscar agua. Y mi maestra de 1er grado me cogió tanto cariño que todos los viernes había un pozo cerca y mandaba muchachos, yo tenía que lavarle la cabeza. Y ella me decía, Josita, lávame la cabeza. Yo le lavaba la cabeza en una ponchera. Ella tenía su toalla, su jabón, porque no era de champú, era de jabón azul. Yo le lavaba la cabeza a mi maestra, se la secaba y ella se iba para su casa los viernes con su cabecita limpia. Todavía yo casada con mis nenes, la encontré en unas fiestas en Utuado, que estaba con Paco y los nenes míos, y la encontré a ella. Y ella nunca se casó, ahora crió como ahora como los sobrinos. Era Missy González. Se me había olvidado el jabón azul. Sí, como eso que se lavaba el jabón azul. Y se bañaba todo el mundo con todo. Mundo. Y yo todavía me lavo la cabeza con jabón azul. ¿Todavía? Sí, porque ahora no es como antes, pero es parecido. Yo le tengo miedo ahora a todo lo que es azul. No, no, el azul es precioso. Ahora, de acuerdo como tú lo uses. El color azul es precioso, pero... Aquí lo usan los PNP, abuelo. Sí, sí. Pero es bonito, los colores son bonitos. Bueno, pues gracias, abuela. Es que yo quería grabarte aquí en el Cafetal para que recordaras esos tiempos y para que nos ayudara a nosotros a no olvidar de dónde venimos. Sí. Gracias. Esa es mi abuela, gente. Esa es la que me crió. Para adelante. No te creas a ti que